Bienvenidos a La Mies, un podcast semanal dirigido por su host, Isidro Josué. Espero que nuestro Señor Jesús les inspire, enseñe, fortalezca y encamine sus pasos, y que seamos transformados y renovados por su palabra. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más, Dios le bendiga, bienvenido y bienvenida. En esta oportunidad vamos a hablar en el libro de Mateo 28, verso 19. En el capítulo 28 es cuando Jesús resucita, se le aparece a los discípulos, la tumba está vacía, la piedra es movida, y Jesús, hablando con sus discípulos, les da un mandato o una orden y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, esto es Mateo 28, verso 19. Y una vez más, es un mandato, es una orden. Y les dice: id, los envía a hacer discípulos a las naciones. Por tanto, la obligación nuestra como iglesia es entonces, 1. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Esto es las buenas nuevas, es lo que significa el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación, que Jesús vino a morir por nosotros para que seamos libres, para que seamos perdonados y limpios de pecado. Número 2, hacer discípulos, que es enseñar, instruir, restaurar y edificar, porque al final de todo el objetivo es que todos nos parezcamos al Maestro, siendo todos nosotros imitadores de Él, como dice en el libro de los Salmos también. En el Salmo capítulo 4, verso 18, donde dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Asimismo, como Jesús cuando era niño y Él crecía no solo en tamaño, sino también crecía en conocimiento, esa es nuestra responsabilidad. A Timoteo Pablo le dice en 2 de Timoteo 4:2, le dice, porque también Pablo, hablando a Timoteo, le dice: debes hacer obra de evangelista, Esa es nuestra tercera responsabilidad. Y Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esto es, una vez más, Pablo hablándole a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estamos viendo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, en el mundo entero. La maldad se ha multiplicado, ya hay guerras, han habido rumores de guerra, y la maldad se ha multiplicado. Están aconteciendo todo lo que la Biblia nos advierte, las señales, las guerras, las enfermedades, todo está aconteciendo. Y el mensaje de Jesucristo es el mismo, y ha sido el mismo desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuélvanse a la cruz, arrepiéntanse, porque Él no quiere que nadie perezca. Dios quiere, a través de la obra de Jesucristo, que todos procedamos al arrepentimiento. Si no enseñamos sana doctrina, no podemos menguar. Si no menguamos, no somos como el Maestro. Si nuestro trabajo como obreros en la viña de Dios es ser ejemplo,
porque somos cartas abiertas. Eso está en 2 de Corintios 3, verso 2 al 3. Entonces, somos cartas abiertas, somos nosotros entonces responsables de dar buen testimonio como cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. En Hechos, capítulo 9, verso 15, es donde habla en la Biblia más específico sobre nosotros siendo instrumentos útiles en las manos de Dios. Por tanto, si nosotros somos instrumentos útiles en las manos de Dios y debemos de ser ejemplo, somos cartas, debemos menguar, debemos poner el nombre de Jesucristo en alto, es nuestra responsabilidad, como dije antes, ser ejemplo para que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, siervos que usan bien la palabra de verdad, como le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, si no hacemos esto, los presos seguirán siendo presos, los enfermos se quedarán enfermos, la oveja perniquebrada se quedará en su condición, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque el mensaje de Dios no podrá manifestarse si como cuerpo de Cristo no cumplimos con nuestra función. ¿Cuál es esa función?, se preguntará usted. Isaías capítulo 61, verso 1, habla sobre esto y dice: el ejército de Jehová, el Espíritu de Jehová, del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Está escrito, esa es nuestra responsabilidad, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y Mateo 10, verso 1 al 8, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, es nuestro trabajo como cuerpo de Cristo. Es nuestro trabajo como cuerpo de Cristo representar, ser buenos embajadores del reino de nuestro Padre si nos llamamos ser hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad cumplir con estos 3 requisitos. Jonás es un ejemplo claro en la Biblia cuando Dios lo envía a predicar a Nínive para que vuelvan de sus malos caminos. Jonás es el único profeta en el Antiguo Testamento enviado a predicar un pueblo que no es el pueblo de Dios, los gentiles. Todos conocemos la historia de Jonás. Él quiere huir de la presencia de Dios, tomando una barca a Tarsis, mas sin embargo Jonás o no sabía o lo olvidó que no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Jesús, cuando se le aparece a Saulo y lo tira del caballo y se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice unas palabras a Saulo. Le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hechos 9 al 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Esto es Saulo. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No es sabio oponerse o resistirse a la voluntad de Dios. Todos conocemos ese ejemplo de Saulo, todos conocemos cómo él pierde la vista en ese momento en que Jesús le sale al camino
y tuvo ese encuentro muy personal con Dios. Si Jonás no lo sabía, Jonás lo aprendió. Aprendió una lección y si la olvidó, Dios entonces se la recordó. Porque de una manera u otra, hemos de terminar haciendo aquello a lo que hemos sido llamados, sin importar qué tan lejos creemos que corremos de la presencia de Dios para alejarnos, o qué tan bien creemos que nos escondemos de Dios, como le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén, que después de haber pecado se escondieron de la presencia de Dios. Por eso, el Salmo dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 23, verso 4, dice que su vara y su cayado infundirán aliento. La vara es para guiar, el cayado es para cuando usted se quiere alejar, él lo devuelve al redil. Por eso es mejor hacer la voluntad de Dios. No olvide estas palabras, no olvide estas palabras. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y no hay donde podamos escondernos de Dios, no hay donde podamos correr, no hay donde. Usted puede meterse debajo de la tierra, usted puede subir a las estrellas, como dice la Biblia, pero no hay ningún lugar donde usted pueda esconderse de Dios. ¿Por qué cree que el hijo pródigo regresa a la casa del padre? Una vez que se da cuenta que alejado del padre, su condición nunca será buena. Él recuerda en Lucas 15, capítulo 15, versos 15 al 16, él recuerda y dice: en la casa de mi padre aún los jornaleros comen mejor que yo. Él trataba aún de comer la comida que se les daba a los cerdos. Y él recuerda y dice: aún en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Búsquelo en Lucas capítulo 15. Entonces, volviendo a Jonás, que quiere huir para no cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y qué le acontece a Jonás? Él estando en la barca, ¿qué le acontece? El viento y la tormenta que arrecian y amenazan la barca en la que él se encuentra. 2. Termina siendo arrojado al mar. Y 3. El gran pez se lo traga vivo. Jonás, queriendo huir de Dios para no hacer lo que Dios le ordena, aún estando en desobediencia en el camino, y estando él, Jonás, en el destino incorrecto, Jonás estaba aún hablando y enseñando y predicando a Dios, porque la Biblia dice que los marineros en esa barca temieron sobremanera. O sea, Dios no va a perder, Dios no va a salir perdiendo. Dios no va a salir perdiendo. Aún en la desobediencia y en el camino incorrecto que Jonás estaba, ¿qué sucede? Los hombres en esa barca temen a Dios, creen a Dios. Esto es en Jonás capítulo 1, versos 7 al 10. Los hombres en esa barca creyeron y clamaron a Dios y temieron más por la vida de una persona que Jonás estaba temiendo por la vida de una nación, por una nación entera. En Jonás 1, 14 al 16 se encuentra esto. Entonces, ¿qué sucede? Las personas en esta barca temen más por la vida de un hombre, temen más por la vida de Jonás, que Jonás teme por una nación. Has hecho como has querido. Y esto es Dios, Él hace como Él quiere. Y para nosotros, por eso es dura cosa nos es dar coces contra el aguijón. Tanto tiempo huyendo de la presencia de Dios para no cumplir con lo que Dios ha ordenado, viviendo en desobediencia. Si bien es cierto, quizás aún como Jonás predicando y trayendo personas aún a los pies de Dios, pero no en la voluntad perfecta de Dios.
El salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto es Salmos 32, versos 3 al 5. Como el salmista dijo, confesemos nuestras transgresiones para que seamos perdonados. Volvamos como el hijo pródigo a la casa de nuestro Padre, para que volviendo a la senda correcta cumplamos con la voluntad perfecta de Dios. Si nuestra meta, si nuestro objetivo es parecernos al Maestro, ¿por qué entonces no podemos hacer como los hombres en esa barca? ¿Por qué entonces no podemos ser como Jesús, que dice la Biblia que Él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas? ¿Por qué entonces, si es nuestro deber menguar, por qué entonces no nos parecemos al Maestro? ¿Por qué entonces no vemos y tenemos compasión por las almas? No podemos seguir preguntándole a Dios por qué Él permite tanta maldad si nosotros, el cuerpo de Cristo, no queremos cumplir con nuestra obligación. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Por qué seguimos preguntándole a Dios aquellas cosas que ya sabemos? ¿Por qué preguntamos lo mismo? No sea que Dios nos responda y nos diga como a Job: ciñe ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Nosotros ya sabemos lo que Dios quiere. Nosotros ya sabemos lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué si está evidenciado en la Biblia? ¿Por qué si está evidenciado en la Biblia que cuando un solo hombre, un tan solo hombre, se somete a la voluntad de Dios y hace lo que Dios quiere, ¿por qué entonces no hacemos nosotros lo mismo en vez de estar preguntando lo que ya sabemos? ¿Por qué entonces no hacemos lo que Dios demanda de nosotros? Si un hombre en la Biblia, haciendo la voluntad de Dios, 3,000 personas se convirtieron a Dios en un sermón. Si un hombre, haciendo la voluntad perfecta de Dios, Dios lo lleva a predicar y una nación entera se vuelve a los pies de Dios. ¿Cómo esperamos que Dios derrame de su presencia, de su espíritu, y haga y cambie y transforme y rompa cadenas si no nos volvemos a Dios y como cuerpo de Cristo no queremos hacer su voluntad? Mi pueblo perece, también dice la Biblia, por falta de conocimiento. Entonces, ¿dónde están aquellos hombres que fueron como los profetas, que fueron como Josué, como Elías, que dejaban todo por agradar a Dios, sin importarle el qué dirá la gente? ¿Dónde está entonces aquel Daniel y aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados? ¿Dónde? ¿Dónde están esas mujeres como Ruth que creyeron? Pero seguimos preguntando lo que ya sabemos y seguimos culpando a Dios por cosas que honestamente son nuestra responsabilidad. Jesús ya hizo su parte, Él ya murió por nosotros. Pero ¿y nuestra parte entonces? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está aquel David que le creyó tanto, con tanta convicción a Dios, que se paró enfrente de aquel gigante y le dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Y todo el ejército de Israel en ese momento vio la salvación de Dios, vio la salvación que Dios la trajo a través de que un niño
que creyó tanto a Dios y su fe fue tan grande, su convicción fue tan grande, y supo que al Dios que le servía fue un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios que salva, un Dios que cuida a su pueblo. Y dijo David al gigante: hoy Jehová, Dios de los ejércitos, te entregará en mis manos. Y con una honda, cuando aquel gigante venía hacia David, como dice la Biblia, con espada, con jabalina, con armadura, y David con una honda y una piedra mató al gigante y luego le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque su convicción fue tan grande. Rahab, aquella mujer que vivía en el muro de la ciudad, que estaba por caer, que estaba por ser entregada al pueblo de Dios, creyó tanto sin conocer a Dios, solamente le había oído, y creyó tanto de tal manera que aún ella fue puesta en el linaje de Dios, en el linaje de Jesús, en el árbol genealógico. Pero seguimos culpando a Dios cuando no queremos hacer nuestra parte, porque es más fácil estar en el camino incorrecto, porque es más fácil dormirnos cuando la barca está naufragando mientras vamos en el camino incorrecto, que decirle a Dios: heme aquí, Señor, heme aquí, oh Dios, envíame a mí, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos. Heme aquí, oh Dios, haz con tu siervo un instrumento útil en tus manos, porque es más fácil no hacer lo correcto. Entonces, es nuestra decisión. La maldad se ha multiplicado y los días se han acortado, porque su venida está pronta. El mensaje de Jesús, el mensaje a la iglesia es el mismo desde siempre. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué dice la Biblia? Yo iré desde los cielos, pero ahora nos conviene más escuchar al predicador que habla el evangelio sencillo, el evangelio donde predican un evangelio donde Dios es el que le sirve al hombre, Dios es el que le da las riquezas al hombre, en lugar de hablar la verdad, de hablar que es el hombre quien le tiene que servir a Dios. De manera que clamemos a Dios y volvamos a la senda antigua, y Él oirá desde los cielos. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su obra, porque, si bien es cierto, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, recuerde algo: nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, entonces nosotros debemos ser la sal en la tierra. Nosotros debemos ser la diferencia, el cuerpo de Cristo. Porque ¿cómo esperamos que Él obre si el cuerpo de Cristo no está cumpliendo con su función? Recuerde, Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama. Él espera que regresemos a la senda, Él espera que volvamos a Él, Él nos espera con los brazos abiertos. Él está atento, esperando al clamor de su pueblo. Él está esperando, atento a que su pueblo clame y pida: oh Dios, heme aquí, perdóname, me alejé de ti. Seamos como el hijo pródigo, que en el momento de él tocar fondo, reconoce que en la casa del Padre todo es mejor.
No se asuste porque tiene problemas. No se asuste porque quizás se enferma. Sea como David y mire a los ojos a su filisteo y diga: el Señor Jehová Dios de los ejércitos te entregará en mis manos. Estad quietos, dice la Biblia, estad quietos y ved mi salvación. La salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. Entre tanto, usted dele gracias a Dios. Pablo y Silas estuvieron presos y cantaron alabanzas a Dios y adoraron al Dios de los cielos. ¿Y qué sucedió? Las puertas de las cárceles fueron abiertas. Recuerde, ¿por qué te abates, oh alma mía? He aquí que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Los planes que Él tiene para con nosotros son planes de bien. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra responsabilidad. Pero primero debemos regresar al Maestro. Debemos menguar, debemos dejar que el alfarero nos cambie. Una vez más, recuerde, Dios le ama y le está esperando con los brazos abiertos. Recuerde, Dios le ama y espera que clamemos y que pidamos y que le digamos: Señor, perdónanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Dios le bendiga y hasta la próxima. Recuerde, Dios le ama y le espera con los brazos abiertos.